Estos días, un amigo mío comentó que había recibido una multa y buscó el historial del GPS en Google para ver de dónde provenía. Cuando abrió el historial, se encontró con algo sorprendente: el detalle completo de su ruta durante todo el día, los lugares a los que había ido, el tiempo de trayecto, cuánto tiempo había permanecido en cada sitio, además de los nombres de los establecimientos. Es como si alguien estuviera siguiendo sus movimientos todos los días. Google sabe más que solo tu nombre, fecha de nacimiento, género, dirección de correo electrónico y número de teléfono. También conoce muchas de tus preferencias para recomendarte nuevos videos. Guarda información sobre tus búsquedas en YouTube y los videos que has visto. Registra tus consultas en distintos sitios web para determinar qué contenidos son más relevantes para ti y así hacer que su publicidad sea más precisa. Como si esto no fuera suficiente, Google también sabe lo que compras y tiene un historial de ubicación conectado a tu GPS. Conoce tus recorridos, los viajes que has realizado, las fotos que has tomado en cada lugar con sus respectivas fechas, así como los sitios donde te has detenido, restaurantes, farmacias o discotecas. Sigue esta rutina todos los días y almacena todo lo que haces en un archivo, siendo capaz de encontrar información que probablemente ni tú recuerdes con una simple búsqueda. Muchas personas se sentirían aterrorizadas solo con la idea de vivir bajo esta vigilancia, pero ¿sabes qué es lo peor de todo? Que muchos aceptan y consienten la presencia de este espía. De hecho, nunca se separan de él. Al fin y al cabo, ¿quién hoy en día puede estar más de 30 minutos lejos de su teléfono celular? Independientemente de la marca o del sistema operativo instalado, ten por seguro que en algún momento ha almacenado información sobre ti. Y si tu trabajo requiere el uso de más herramientas como una computadora, tablet o smartwatch, la vigilancia es aún más extensa. Todo está siendo recopilado todo el tiempo y ahí surge la gran pregunta: ¿qué harán con todos esos datos? ¿Cuál es el valor que tienen los datos cotidianos de personas comunes para las grandes empresas? ¿Y de qué manera ya están siendo utilizados? Un caso en la justicia estadounidense se ha vuelto emblemático para que muchas personas despierten ante los peligros de esta pérdida de privacidad. Todo comenzó en 1969, cuando Jane Roe presentó una demanda contra el estado de Texas, argumentando que las leyes que prohibían el aborto, incluso en casos de riesgo de muerte para la madre o abuso sexual, eran inconstitucionales. En aquel momento, el estado de Texas fue representado por el fiscal Henry Wade. Instancia tras instancia, el caso llegó a la Corte Suprema de los Estados Unidos, que con una mayoría de 7 votos contra 2 falló a favor de Roe. Argumentaron que la decisión de abortar debía ser únicamente entre la mujer y su médico, sin que el Estado pudiera limitar sus derechos, al menos durante los primeros trimestres del embarazo. 33 años después, en 2022, la Corte Suprema, ahora con mayoría republicana, revocó el fallo del caso Roe vs. Wade al decidir sobre un nuevo caso, Dobbs vs. Jackson, bajo el argumento de que el aborto no está específicamente contemplado en la ley y que la decisión de 1973 se basó en una interpretación de la Constitución. Esta nueva decisión eliminó el derecho constitucional al aborto en todo el territorio estadounidense, permitiendo que cada estado estableciera sus propias leyes sobre el tema. El efecto multiplicador llevó a varios estados a prohibir el aborto incluso en las primeras semanas de gestación. Esto limitó el acceso de las mujeres a procedimientos seguros y asequibles, obligándolas a recurrir a clínicas clandestinas o viajar a estados donde el aborto aún es legal, como California. Y todo esto tiene mucho que ver con la seguridad de nuestros datos. Se estima que en 2024, el 43.77% de los teléfonos móviles en Estados Unidos tienen instalado el sistema Android de Google. Sabiendo que muchas personas tienen activado por defecto su historial de ubicación, registrando todos sus movimientos y almacenando los datos en la nube de Google, si una mujer acude a una clínica clandestina para realizar un procedimiento ilegal, Google lo sabe. En teoría, esta información podría convertirse en una prueba criminal en su contra. Desde que Texas prohibió tanto el aborto como la terapia de transición de género para niños y adolescentes, muchas mujeres y padres han recurrido a otros estados o a hospitales y clínicas que no cumplen con la ley vigente para realizar estos procedimientos. El Texas Children's Hospital, el hospital infantil más grande del país, había declarado públicamente en marzo de 2022 que dejaría de realizar tratamientos de transición de género en menores. Sin embargo, se descubrió que los tratamientos continuaban y que el programa parecía estar expandiéndose. Se grabaron varias presentaciones
presentaciones en línea donde médicos y trabajadores sociales incentivaban la transición de menores. Uno de los asistentes sociales describió cómo deliberadamente no registraban estos tratamientos en los historiales médicos de los pacientes para evitar dejar rastros, temiendo que esos datos pudieran ser utilizados judicialmente y perjudicar a quienes incumplen las leyes. Ante esta situación, 42 congresistas demócratas enviaron una carta al director de Google, Sundar Pichai, pidiendo que la empresa dejara de recopilar información de ubicación de sus usuarios. En respuesta, Google aceptó modificar su procedimiento de almacenamiento del historial de localización, de modo que los datos quedaran guardados solo en los dispositivos de los usuarios y pudieran eliminarse fácilmente. Además, la empresa introdujo una nueva automatización que borra automáticamente datos considerados sensibles, como visitas a clínicas de aborto, médicos o centros de rehabilitación de narcóticos y otras sustancias. Esto significa que ni siquiera Google tendrá acceso a los datos del historial de ubicación de sus usuarios y, por extensión, las autoridades que a menudo solicitan estos datos para investigaciones tampoco podrán acceder a ellos, ni siquiera mediante una orden judicial. Apple posee la otra gran parte de los usuarios de sistemas operativos móviles y afirma que todos los datos de sus usuarios están encriptados de extremo a extremo, lo que hace imposible que la empresa pueda acceder a ellos o proporcionarlos a las autoridades. Sin embargo, existe una brecha. Cuando los datos se almacenan en la nube, pueden ser descifrados, ya que Apple posee las claves de cifrado del servicio. Esto permite el acceso a dicha información cuando es solicitada mediante una orden judicial. Es decir, aunque estas empresas muestren buena voluntad para proteger a sus usuarios de la propia vigilancia, en realidad, todo lo que hacen es disfrazar cómo espían. Después de todo, sus ganancias por anuncios dependen de ello. Y mientras el valor de mercado de estos datos sigue en aumento, la pérdida de privacidad se convierte en una realidad inevitable. Para mí, la información almacenada sobre nuestros hábitos por estas empresas no es algo escandaloso ni me hace sentir que estoy siendo vigilado las 24 horas del día. Por el contrario, compartir datos muchas veces facilita nuestras vidas de innumerables maneras. Sin embargo, proporcionar información personal requiere confianza y actualmente atravesamos una crisis precisamente en este aspecto. Es imposible confiar al 100% en una gran empresa de tecnología cuando se trata de nuestros datos, ya sea por escándalos como el de Cambridge Analytica, que reveló que Facebook había vendido los datos de millones de estadounidenses para influir en las elecciones presidenciales de 2016, o por ataques de hackers a los centros de almacenamiento de datos de las compañías, que ocurren en promedio cada 39 segundos. Las brechas de seguridad son cada vez más evidentes, haciendo que el derecho a la privacidad parezca, con cada día que pasa, un sueño distante e ingenuo. Entonces, ¿es esto todo? ¿No se podrá hacer nada contra estas empresas? Para poder acceder a sus servicios tecnológicos, ¿debemos renunciar a cuestiones fundamentales como la privacidad y la libertad de movimiento? En 1996, el sociólogo Manuel Castells introdujo el término capitalismo informacional para describir una era cuya principal característica es la intersección entre economía, tecnología e información, convirtiéndose en el pilar de cualquier hecho social. Y quienes entendieron esto muy bien desde el principio fueron las grandes empresas de tecnología, que basaron sus modelos de negocio en la recopilación de información a través de sus productos y servicios. Hoy en día, ni siquiera es una exageración decir que los datos son el oro del siglo XXI. Por eso, muchos países están enfocados en intentar obtener la mayor cantidad posible mientras se protegen de intentos de espionaje. Tomemos como ejemplo el caso de TikTok, que estuvo en la mira de las autoridades estadounidenses durante mucho tiempo. El expresidente hablaba abiertamente contra la aplicación e incluso intentó prohibir que los usuarios la descargaran. Con la llegada de Biden a la presidencia, la insistencia en el tema se intensificó. Republicanos y demócratas se unieron para bloquear lo que consideran una amenaza de espionaje. Con el tiempo, estas acusaciones se extendieron a otros sectores y empresas chinas, como Huawei, que suministra equipos para tecnología 5G en varios países y fue prohibida en los Estados Unidos por supuesta colaboración con el Partido Comunista de China en actividades de espionaje. Pero si crees que los chinos son los únicos villanos de la historia, las cosas no son tan simples. A principios de la década de 2010, el sitio web Wikileaks reveló una serie de documentos confidenciales de la diplomacia estadounidense y de sus agencias de inteligencia, como la NSA y el FBI.
Entre los documentos filtrados, algunos revelaban que líderes de otros países estaban siendo espiados, como la ex canciller alemana Angela Merkel y la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff. En respuesta, el gobierno brasileño, en asociación con Alemania, propuso una resolución en la ONU llamada El derecho a la privacidad en la era digital, que prometía ser una manifestación simbólica en defensa de los derechos humanos en el ámbito digital. Como era de esperarse, la medida no tuvo mayores efectos más allá de unos aplausos en la ONU, pero dejó claro que nadie está a salvo de los efectos del espionaje. Y ahora, con los avances en tecnologías más sofisticadas de análisis de datos, la vida de una persona podría ser expuesta en cuestión de segundos a través de un simple dispositivo. Lo peor es que no hay nada que realmente pueda protegernos, porque muchos de nosotros damos autorización para que esto ocurra. Con la llegada de iOS 14.5, Apple introdujo una herramienta simple pero eficaz: el control de rastreo por parte de aplicaciones. Esto significa que, para que una aplicación pueda saber lo que haces en tu teléfono, primero debes darle permiso. Para no quedarse atrás, Google hizo lo mismo poco después, limitando la forma en que las aplicaciones de terceros recopilan información. Sin embargo, esto no impide que Apple y Google sigan recolectando estos datos. Seguramente, muchos pueden argumentar que cualquier persona puede rechazar el acceso a su información. El problema es que, aunque tengan este poder de elección, muchas personas no lo ejercen, ya sea porque no saben que pueden cambiar sus configuraciones, o porque, aunque tengan la información, no logran modificar los ajustes que vienen activados por defecto de fábrica. Por lo tanto, si nuestra privacidad ya está al borde del abismo, debemos ser aún más cuidadosos y no entregar nada que no sea estrictamente necesario.